¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy, darles la bienvenida y, bueno, comentarles que tenemos esta noche a una persona muy especial, una amiga muy querida, una amiga que es muy destacada en las labores que realiza y que es una aliada de las mujeres. Ella es una mujer que inspira y ella el día de hoy nos acompaña porque estamos iniciando este nuevo proyecto y es nuestra madrina, la magistrada Eva Barrientos Cepeda. Bienvenida, querida. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, querida maestra Delia, y gracias por darme el privilegio de ser la madrina de este proyecto que seguramente será un éxito porque tú también eres una mujer que inspiras desde tu trabajo que haces en el Orfis y pues bueno, aquí estamos muy contentas para compartir con tu público. Gracias, muchas gracias. Pues bueno, vamos a platicar de ti, vamos a platicar de las dos, vamos a platicar de Veracruz y bueno, de nuestras experiencias en el trabajo que realizamos, en la carrera profesional. Pero, ¿qué tal si empezamos desde el principio? Eva, tú naciste acá en Veracruz. Sí, yo soy originaria de Jalapa, Veracruz. He vivido en algunos otros estados, en el Estado de México, específicamente en Toluca, y 7 años en Ciudad de México, pero pues siempre la tierra, los amigos, la familia me trajeron de regreso y aquí, bueno, prácticamente he estado toda la vida y bueno, pues la idea es seguir aquí disfrutando de esta bella tierra que Jalapa se vive muy bien. La verdad es que es una ciudad que es de buen comer porque tenemos excelente comida. Además, todavía es una ciudad segura y además también, evidentemente, todavía no es tan cara como otras ciudades, Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, Monterrey. Es una ciudad digna y invitamos a la gente que venga a Jalapa. Sí, bueno, yo podría decirte que también viví mucho tiempo fuera. Yo crecí acá, me fui ya en la adolescencia, estuve un buen tiempo fuera en la Ciudad de México y cuando regreso al estado y regreso a Jalapa, yo lo que decía es qué bendición tener aire limpio, la ciudad es verde, maravillosa y como bien dices, es una ciudad segura. Y Así ahora que es. está tan hermosa, digo, la gente que nos ve, yo creo que coincidirá con nosotras que Jalapa está preciosa en estos tiempos. Lo que es el centro está mágico, encantador, Sí. envuelve esa maravilla que nos da el centro histórico. Pero bueno, continuemos ahí con Eva. ¿Qué hacía Eva cuando era una niña? ¿Siempre pensaste en ser abogada? Fíjate que sí, desde los 5 años decidí ser abogada, pero me regreso un poquito a la anterior pregunta y sobre todo ahorita que estamos en época mundialista, específicamente, ¿dónde nací? En Jalapa. Yo nací en la calle Brasil, esquina Colombia. Entonces, bueno, y te digo que nací ahí porque como antes pues se acostumbraba todavía a nacer con partera, yo nací con partera. Entonces, pues ahí fueron mis primeros años y la verdad es que feliz de estar ahí. Y te digo, yo la verdad es que tuve una niñez, me parece que feliz, con mi papá que era fotógrafo, mi mamá sobre todo se dedicaba a las labores del hogar. Sin embargo, yo decidí a los 5 años ser abogada porque justo en la colonia donde vivía iba otra mujer que inspira, o que desde chiquita a mí me inspiró. La Sí. verdad iba y era una mujer muy elocuente, muy inteligente, que se le notaba desde que se paraba delante de toda la gente, porque pues había gestiones para la colonia. Y yo me acuerdo que yo siempre acompañaba a mi papá, que mi papá era el tesorero también de la colonia. Y entonces alguna vez le dije a mi papá, oye papá, yo cuando sea grande voy a ser abogada como la licenciada Luz María Gutiérrez. Y se quedó, sí, ajá, o sea, se quedó, Sí. sin embargo, fui creciendo y yo seguía con la idea de yo voy a ser abogada, yo voy a ser abogada. Digo, hubo algún momento, porque las personas que me conocen saben que también me encanta bailar. Entonces hubo en un momento que yo también dije, pero también quiero ser bailarina.
obviamente ahí con el consejo de mis papás, de mi mamá sobre todo, que mi mamá tenía un carácter muy fuerte, y me dice, sí, pero como bailarina no vas a vivir, porque pues es muy difícil esa profesión. Si quieres ser abogada, como ya lo habías dicho, adelante. Entonces hubo todo el apoyo, desde luego, para que fuera abogada. Y bueno, ¿dónde estudié la abogacía? Pues aquí en la Facultad de Derecho de la De la Universidad universidad. Veracruzana. Yo siempre estuve en escuelas públicas, desde la primaria. Y bueno, hay un detallito de la primaria, por ejemplo. Yo tenía 5 años y yo no quería ir al kinder, yo quería ir a la primaria porque mis hermanos eran más grandes. Y no, no Claro. quiero ir con los niños chiquitos. Entonces, antes era difícil, eran las reglas más cuadradas por la edad. Y entonces yo hice en la escuela que se llama Hermanos Flores Magón, en la tarde, porque fue el único lugar donde mi mamá pues tenía, justo por estas gestiones que hacían, a un director conocido, y dijo, bueno, déjala de oyente, porque pues se ve que tiene ganas, y ya sí se puede, yo veo la forma de inscribir. El caso es que, pues, afortunadamente desde la primaria, a los 5 años, pues empecé en cuadro de honor, y bueno, pues de Sí. allí hice la secundaria en la Federal 3. ¿Por qué? Porque era la que me quedaba cerca de la casa. Después en la Oficial B. ¿Por qué? Porque pues era en la que se decía que hay más exigencia, y de ahí la universidad en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. Y de ahí, de inmediato me fui a un doctorado en Derecho Público, que es estilo europeo, saliendo de la universidad. Te permiten que con promedio y que vaya, que sea un protocolo de investigación adecuado, puedes entrar directo de la licenciatura a la maestría. Así es que yo a los 22 años estaba ya haciendo mi doctorado. Entonces esa Doctorado, es muy mi historia bien. más o menos Sí, académica. claro, sí. Fíjate que a diferencia, digo, en mi caso, yo no pensaba ser abogada. Más bien mi papá era el de la idea de que fuera yo abogada, alguno de sus hijos, ¿no? Yo más bien quería ser diplomática. Yo andaba con la idea de las relaciones internacionales y yo creo que eso en algún momento lo vi porque en la televisión, a lo mejor algo que veía yo acerca de los embajadores, a mí me atraía eso y el hecho de viajar y de andar en otros países, así como que yo de chica me imaginaba viajera y representando a mi país. Entonces, para mí, pues obviamente que la idea era que fuera yo diplomática y que estudiara yo relaciones internacionales. Y como en Veracruz no había esa posibilidad, yo dije, bueno, estudio derecho y ya luego veré. Y después, conforme me fui adentrando en la carrera y cuando ya salí y empiezo a ejercer, dije, "Ah, mi papá tenía razón, no se equivocó mi papá". Y bueno, siempre agradecida por la orientación que él me daba y el hecho de que fuera mi cómplice también, porque yo quería estudiar en la Ciudad de México cuando decidí hacer un cambio y fue él el que dijo sí, que vaya a la Ciudad de México, que estudie en la UNAM si ella quiere estudiar allá y se me concedió todo eso, ¿no? Yo maravillada. Y bueno, pues allá también la maestría que hice y luego acá que vengo a hacer la otra maestría, pero muy contenta con la profesión, porque a pesar de que se presentan obstáculos y a pesar de que digo ahora en los cargos que tenemos, que yo creo que tú habrás vivido también algún momento en el que pues has tenido como que hacer un alto, superar algún obstáculo importante. Yo creo que a pesar de todo eso, estás en una posición muy relevante y bueno, fuiste presidenta del tribunal. Efectivamente, sí, siempre hay grandes retos y sobre todo en cargos públicos en donde finalmente pues estás al escrutinio público también y más en la materia electoral. Como bien lo dijiste, yo soy magistrada de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero no ha sido un camino fácil para llegar ya, justamente ya acabo de cumplir 7 años y medio de ser magistrada y bueno, te digo, no ha sido fácil, primero porque para poder llegar a ser magistrada, evidentemente tuve que empezar desde igual a la par que estaba haciendo mi doctorado, yo estaba trabajando desde los 22 años también como secretaria proyectista en el Tribunal Estatal de Elecciones. Eh,
cosa que no fue fácil empezar a trabajar esa materia cuando en la Facultad de Derecho ni siquiera se Ni enseñaba. como optativa, ¿no? Ni como optativa. Ahora ya está como optativa, pero en aquel momento no. Sin embargo, bueno, yo siempre he dicho que tenemos aliados hombres y mujeres, siempre que te ayudan. Yo cuando entro allí, yo fui muy honesta, obviamente previo examen, ¿no? de conocimientos, que una gran amiga me dice, yo te paso el material para que lo estudies, y me dice, te voy a dar trabajo de proyectista. Le digo, es que pues yo no sé hacer ese trabajo, ¿no? Y me dice, no te preocupes, a los 3 proyectistas que contraté, todas las mañanas yo voy a llegar temprano y los vamos a poner a practicar cómo es hacer sentencias. Y así fue como fluyó mi primer trabajo. Y la verdad es que yo ahí no pensé, ay, quiero ser magistrada. Yo, en primer lugar, ahí sí, tenía muy claro de niña que iba a ser abogada. Sin embargo, yo cuando empiezo a estudiar mi carrera de Derecho, yo pensaba que iba a ser catedrática de la Facultad de Derecho. Ese era mi objetivo, por eso empecé a estudiar el doctorado. Quería ser docente. Quería ser docente. Pues, pero sin embargo, la vida me llevó justo a la materia electoral, y una vez que entré a la materia electoral, la verdad es que me enamoré de la materia electoral. Es una materia en la que puedes crear, pero además me parece que lo trascendente de la materia electoral, a diferencia de otras materias, que también desde luego son importantísimas, pero lo que decidas es importante no solo para una persona, claro, sino para la sociedad en general, para mantener esta transición pacífica del poder, es decir, que cuando existe algún conflicto, pues finalmente se respete la decisión del tribunal y eso genera paz social. Entonces, la verdad es que me empezó a encantar la materia electoral. Y bueno, no ha sido fácil, como bien tú dices, llegar al cargo. Estuve muchos años como secretaria, después primero en la Sala Regional Jalapa, cuando estaba en Úrsulo Galván desde el 99, fue la primera vez que entré allí, también previo examen de un diplomado que tomé. Y la verdad es que me fue muy bien. Ahí no me pudieron dar el cargo de secretaria de Estudio y Cuenta porque no tenía siquiera la edad. Tenías que tener 25 años y no la tenía. Pero pues posteriormente seguí con este tema, interrumpí un poquito cuando me casé, fue cuando justo me fui a vivir a Ciudad de México. Mi hijo es de Ciudad de México y allá tuve la oportunidad de entrar a sala superior, también previo examen. Dios, casi todo lo he hecho siempre con exámenes, que digo, eso es complicado, pero lo cual demuestra que personas que venimos desde abajo, que no traemos, digamos, palanca o padres poderosos, tanto políticamente como económicamente, las personas que venimos desde abajo podemos lograrlo. Y a base de mucho esfuerzo, ¿no? Pero es posible. Y después cuando que creo que fue el trampolín para que yo pudiera llegar a magistrada, es cuando presento examen para consejera del Instituto, bueno, del OPLE Veracruz, cuando entramos que fue donde nos conocimos que tú eras representante de un partido político. Es complicado llegar a un cargo, en mi experiencia, para llegar a ser consejera, sobre todo porque yo no tenía conocidos políticos, relaciones políticas. Sin embargo, hubo amigos, te digo, siempre aliados y amigas que me decían, no, sí, inscríbete, porque acaba de pasar la reforma electoral de 2014 y dicen, ahorita ya no solo es el tema político, sino también de conocimientos, porque tienes que presentar examen, el INE te pone examen, una institución académica el ensayo y después la entrevista. Y todavía mi ex jefe, el magistrado Octavio Ramos, me dice, porque me veía que yo no estaba decidida, es que la parte administrativa electoral a mí no me llama mucho la atención. Dice, pues si no te llama, presenta el examen para que te midas. Yo, pues lo voy a presentar. Y bueno, pues ¿cuál fue la sorpresa? Que obtuve el primer lugar a nivel nacional del examen. Y pues a partir de ahí, evidentemente, muchos actores políticos voltearon a ver quién es. Y en el ensayo también me fue muy bien, que yo siempre he traído el tema de paridad y por suerte el desarrollo del examen, que era así como una tómbola, sacabas una bolita para ver qué tema te tocaba desarrollar en el examen.
me toca el tema de paridad, ¿no? Entonces también me va muy bien en el ensayo. Sí, claro. Y en la entrevista también, y así es como llego a consejera. Y como bien dices, ahí es donde tuve la fortuna de coincidir Ah, contigo y bueno, también aprender mucho de ti, porque tú sí ah, traías algo que yo no traía, que era el tema político y que ahí en el OPLE pues es eminentemente un órgano político electoral. Entonces, que sí. tienes que sí también aprender cuál es el timing político del Estado, que es, para mí los OPLES son importantes porque tienen esa cercanía con la ciudadanía, con los representantes de los partidos políticos, y es un órgano colegiado de 7 personas que también aprendes mucho porque es difícil trabajar en un órgano colegiado. Me parece que esa integración fue muy buena. 3 consejeros varones y 3 consejeras mujeres, pero las 3 de altísimo nivel y los varones también. Yo los veía muy bien en las discusiones, los debates que había. Y bueno, también la otra, que era yo la única mujer representante de partido donde todos eran varones. O sea, me ha tocado siempre estar en situaciones así en las que incursiono yo sola como mujer, o bueno, en el caso ahora que fui primera mujer en ocupar la titularidad de un órgano de fiscalización como este, ¿no? Que siempre había estado en manos de hombres. El tema que tiene que ver con números, con estados financieros, con auditorías, siempre había estado en manos de hombres. Y bueno, y me corresponde a mí ahí ser la primera mujer. Pero yo me acuerdo que en esa ocasión, y lo decía el consejero presidente Alejandro Bonilla. Bonilla, que decía, es que esta integración, y fue la primera del OPLE, o sea, fue de lujo. Y eso también para mí significaba la confianza de saber que ustedes pues eran muy competentes, muy conocedores de la materia. Y que cuando yo llego, si bien yo llego representando a un partido político, pues yo más bien había estado en lo técnico, yo más bien viendo temas de fiscalización superior, sí, ante el INE. Y ya ves que ante el INE es el tema de la fiscalización en tiempo real, que hay un tiempo mínimo para acreditar y comprobar y presentar toda la documentación, y si no, multa, y si no presentas el aviso, multa, y si lo presentas tantito con algo alterado, multa, todo, multa. Entonces, bueno, ahí esa parte yo ya la traía ya trabajada, pero el tema político también, el tema político venía con la orientación y guía desde el nacional, desde el Consejo General, porque allá estaba Horacio Duarte entonces, que era el representante ante el Consejo General, y él nos orientaba acerca de cómo teníamos que ir manejándonos acá. Y entonces yo recuerdo eso también, en que alguna vez me llamaron la atención, pero en serio, no, una situación en la que yo me vi como rebelde, porque yo decía, a ver, a mí mi candidato no se me va a caer, mi candidato yo lo voy a cuidar, porque se trata de una campaña de gobernador, no lo voy a soltar para nada, ¿no? Yo me leía el código, me leía yo la ley, estaba yo pendiente de los criterios y todo, pero mi propósito así en la vida que yo tenía en esos momentos, que era fundamental, cuidar al candidato. Y entonces desde allá me decían, no tienes que registrar la precampaña, no vas a registrar al precandidato. Y yo decía, es que lo tengo que hacer, no lo debes registrar, pues lo registro. No, qué reclamos, ¿por qué había yo hecho eso? Cuando se cayó Oaxaca, San Luis Potosí, Michoacán, porque no habían registrado el candidato, dijeron, Delia tenía razón. Pero mientras ya me había yo llevado los regaños del mundo, porque había yo hecho cosas que no estaban en el guión. No era parte. Y entonces yo decía, híjole, sí me veo como rebelde, pero es que yo tengo que cuidar al candidato. Y transcurrió esa época muy bonita también, de un trabajo muy interesante ahí con ustedes, como consejeras que además traían el tema de paridad. Efectivamente, me acuerdo de eso, en el que se cuidaba toda esa parte y que todavía siguen cuidando. Sí. Tú desde donde estás, yo veo que vas y vienes, viajas, das conferencias
y que todo el tiempo estás atendiendo estos temas y en los que se cuida mucho y se ha cuidado. Y tuvimos incluso un recorrido que hicimos una gira en el estado con esos Con esos temas. temas, sí. No, muy bien, Pero que no ha Eva. sido fácil, ¿eh? Son de la parte de los retos, como dices tú, Sí. la única mujer. Y en el OPLE, por ejemplo, fue la primera vez que se instaló de forma paritaria. Entonces, que Sí. habíamos, como tú dices, Ajá. 3 mujeres consejeras, 3 Tres hombres. hombres consejeros y un presidente. Pero Sí. entonces ahí el gran reto es que siempre te cuestionaban, pero pues, ¿novia de quién será o por qué llegó? No, a mí me lo llegaron a comentar, Sí. vaya, porque estaban no acostumbrados que llegaras por examen, sino que Ajá. llegaras por el padrino o por el Claro. amigo Sí. político. Entonces, fue bien complicado y luego, no sé si te tocó las discusiones, pero para aprobar los lineamientos de paridad Ah, fue sí. súper complicado. Tú ya no estabas, si no mal recuerdo, de representante, pero hubo en Ujú. una ocasión en donde yo presenté un proyecto y pues no estaban de acuerdo los partidos. Fue la única sesión que tengo registrada en el OPLE en donde los partidos se pararon y se fueron. Entonces, pues obviamente, de acuerdo al reglamento, tuvimos que, bueno, el presidente Alejandro Bonilla llamar a la siguiente de manera urgente y volvimos a sesionar fuera, o se aprobaron sin la presencia de los partidos políticos. Hubo otro, yo me acuerdo porque yo me paré también, hubo otro caso donde no estábamos de acuerdo con un secretario ejecutivo, me Ah, parece. ya. Sí, entonces todos nos levantamos y nos fuimos. Ujú. Y bueno, ahí esa resistencia que tuvimos Sí, hizo que se cambiara. pero se abrió Sí. camino porque afortunadamente fue la primera vez que en Veracruz tuvimos ayuntamientos paritarios, Ajá, porque se hizo sí, la asignación ya sí, necesaria al sustituir a lo mejor al primer hombre de la lista de RP por una mujer para lograr la paridad. sí, Se logró el primer congreso paritario también en Veracruz. sí, Entonces, bueno, fueron grandes logros que han costado, pero me parece es gracias a la presencia de mujeres sí, representantes de partido y consejeras que tenemos a lo mejor esa visión, y obviamente con aliados hombres que también sí, cuando sí, se les explica la importancia, se claro. suman al apoyo para que mujeres lleguen a cargos de elección popular. Sí, no podemos dejar de reconocer que tenemos aliados hombres y que si hemos podido lograr todo esto es porque hay hombres que han estado dispuestos a empujar, a respaldar y a sostener decisiones importantes para que podamos ir logrando, conquistando espacios, abriendo brecha, Efectivamente. que eso ayuda mucho a las nuevas generaciones. Quienes vienen detrás, pues bueno, ya saben que hay un camino andado y que eso es muy importante porque yo veo ahora, tienes razón cuando dices, es que a las mujeres hemos tenido que luchar, porque yo veo y digo, sí es cierto, a las mujeres se nos pide demostrar las capacidades. A lo mejor los hombres han tenido un poco menos esa exigencia, porque se da por hecho de que ya lo saben, ¿no? Están en la posición porque tienen las capacidades técnicas. Una mujer tiene que demostrarlas porque Así se es. pregunta, ¿será que puede? ¿Será que va a poder? Y entonces, claro que podemos, solamente que nos permitan tener esas posibilidades. Sí, pues qué interesante, Eva, qué interesante. Bueno, y ahora como magistrada. Pues también fue un camino complejo. La verdad es que aquí en esa parte agradezco mucho a mis amigos, pero sobre todo a mi esposo que me motivó a si puedes, inscríbete, porque yo tenía la duda, ¿no? Yo solo hice 3 años y medio de los 6 años que tenía nombrada como consejera, sin embargo bueno, primero viene Ah, la sí. convocatoria para el TEP, y Ujú. entonces algunos me dicen, inscríbete, y yo dudando, no, pero es que todavía me quedan varios años, tenía todavía apenas 3 años cuando salió la convocatoria del TEP. Y amigos magistrados me decían, a ver, no, inscríbete para el federal, de todos modos vas a hacer todo el recorrido en el Senado, entonces mejor inscríbete para la regional. Y yo, pues, igual con mi ingenuidad, ¿no? Que no sabía todo lo que implicaba, pues que me inscribo para la sala regional en cuanto sale. Eh,
Y fue complejo porque pues son varias etapas, ¿no? Primero la corte, yo recuerdo la parte más impresionante de la corte pues es, eh, primero te hacen un examen curricular y de ahí los que pasan ese filtro pasas a comparecer frente a los 11 Magistrado con los ministros, ministros. frente a las 11 Sí, ministraturas, claro. lo cual es imponente, yo cuando me sentí ahí, ¿no? Sí. Y luego el método es que ellos se sortean quién de las ministraturas te va a preguntar. A mí me tocó que me preguntara la ministra Luna, también mujer, Ah, aliada. no todos preguntaban, No o sea, todos. uno de ellos es Uno el de que ellos es el que sí, pregunta a cada una de las candidaturas a la sí. magistratura. Y pues me pregunta la ministra Luna, y bueno, te pregunta además sobre el tema de tu ensayo, que tú presentas también un ensayo. Yo llevaba también un tema de Ujú. paridad, pero un tema que estaba en ese momento en discusión en la corte. Entonces, pues todos ven mi pregunta y pues yo contesto, pero como que lo que les contestó, pues la mitad estaba de acuerdo y la mitad no. Entonces la ministra me repregunta, le digo, oiga, es que ya se acabó mi tiempo, pero Ajá, ¿puedo seguir? claro. Sígale, sin tiempo ya. Bueno, entonces fue Sí. una gran experiencia. Y sí les dije, pues es que se puede mejorar, se puede reflexionar todavía este criterio. Y también unas satisfacciones que luego había una contradicción de criterios y luego la contradicción de criterios quedó como yo, pues Como tú lo como proponías. yo lo Qué pensaba. Entonces interesante, muy fue bien. muy, muy bonito, pero sí, pues un gran reto. Y después el otro gran reto fue que quedar en Jalapa, porque yo quería quedar en Jalapa, ¿no? Ah, Primero, claro. pero para eso previamente pues tenía que ver que me pusieran en la terna de Jalapa. Como sabemos, hay 5 salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero pues yo anhelaba quedar en Jalapa. Entonces, pues platiqué con cada uno de los ministros después de que fui votada, de que ya había pasado a terna, y les dije, oigan, y justamente también con el argumento de paridad de perspectiva de género sobre todo, ¿no? Les dije, ustedes han sacado acuerdos donde saben que las mujeres somos las que estamos a cargo de la familia, de los hijos, y yo pues en el caso también tengo hijos, eh, y yo les pido que me dejen en Sala Jalapa, en la terna Sala Jalapa. Así fue como con sus propios criterios me dejan en la terna de Sala Ujú. Jalapa. Y después, pues el reto de sin conocer absolutamente a ningún senador, o por lo menos tener cercanía con algún senador o senadora, pues ir a hacer el cabildeo, ¿no? Yo me acuerdo que con el primero que pedí cita, y no porque o sea, porque me identificaba por lo menos y también por el OPLE. El primer senador que me recibe es el senador Yulem Rementería, Ah, sí. porque él también estuvo como representante de debates en una gubernatura y por eso coincidimos en el OPLE. Pero era el único que, si acaso, nos habíamos saludado nada más, Él no llegó en alguna ocasión cuando yo era representante de partido, sí, por eso mismo, porque él ajá, era parte de la comisión de de debates. debates, ajá, Y las él estuvo gubernaturas. ahí, sí, exacto. Yo me acuerdo que tuvimos ahí, dentro de los consensos que se hicieron, él participó Ujú. también. Él tomó en cuenta las opiniones, y yo me acuerdo que yo algo mencioné por ahí y estaba como muy dispuesto, muy Sí, abierto. sí, sí, entonces, Sí. bueno, fue el primero que me recibe, yo, pues, les digo pues, obviamente que, pues, estoy buscando la magistratura de Sala Regional Jalapa, y así, pues, obviamente fui puerta por puerta tocando sin conocer a nadie, y tuve la fortuna de que muchos senadores, senadoras, me recibieron, Sí. y vuelvo ahí a la sororidad, porque la verdad es que yo fui la más votada en el Senado, pero Bien. sobre todo por mujeres. Sí. Fue algo que yo recuerdo así muy bonito, es que yo cuando tomo protesta en el Senado, fui la última que salí de las magistraturas al salir porque las mujeres, o sea, las senadoras se acercaron a Contigo. felicitarme Sí, porque estaban muy contentas que una mujer había obtenido la mayor votación para sí. ser magistrada. Qué Entonces, la verdad es maravilla. que fue muy satisfactorio y yo por eso siempre agradezco tanto a mujeres como a hombres, pero sí, sobre todo, he tenido muchas, muchas mujeres aliadas. Y de Sí. hecho,
¿por qué me inscribo para ser magistrada? También porque recuerdo que una de mis ex jefas, la magistrada Claudia Pastor, alguna vez me llama a su oficina para contarme algún tema y me dice, a ver, yo quiero que aprendas de mí, que no cometa los mismos errores que yo cometo, porque tú vas a llegar a ser magistrada también. Y yo, no, pues te agradezco. Y la verdad es que me dio siempre mucho ánimo que yo podía y fue así como lo logro. Y bueno, eso fui nombrada para 9 años en 2019. Sin embargo, sabemos que vino una reforma en la cual, ahora yo acababa normalmente en 2028, pero en 2024 viene la reforma judicial y ahora pues todos los cargos se van a elección. Sí. Y pues ahí cuál era la opción, ¿no? ¿Seguirle o ya dejarle ahí? Dije, pues lo voy a intentar. Fue muy complicado porque sin ser política te mandaron a hacer campaña. Como tú dices, nosotros vemos una parte muy técnica, muy técnica, y de repente salir a tierra fue muy complejo, además complejo porque pues no tenías recursos para hacer campaña, solo tu dinero de lo que ganas ahí, como en mi caso como magistrada, pero además tener que seguir trabajando porque los 3 nos fuimos a campaña. Claro. Entonces, ¿quién iba a resolver los asuntos de la Sala Regional Jalapa? Entonces, era trabajar toda la semana, además con pocas posibilidades o con poco tiempo de hacer campaña, porque nuestro horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, con 1 hora para comer. Y obviamente, si estás en funciones, pues no puedes hacer campaña durante tu horario laboral. Entonces, sí, a partir de las 6 de la tarde ya no se podía hacer gran cosa, más que a lo mejor subir un TikTok, así. Y los fines de semana, después de una semana de trabajo, pues finalmente Sala Jalapa siempre tiene una carga de trabajo alta, pues viajar a los 7 estados, porque además la Sala Jalapa tiene competencia en 7 estados de la República, todo el sureste mexicano. Entonces, repartirte para que te diera los 8 fines de semana de campaña, porque fueron 2 meses, para visitar los 7 estados. Entonces fue muy complejo, pero al final muy satisfactorio porque para mí fue un gran aprendizaje, una gran experiencia y sobre todo pues ver que tienes otras áreas de oportunidad que a lo mejor no has explorado. Me encantó el tema de redes sociales, aprendí a hacer TikToks en plataformas. Sí. Y bueno, porque además yo era la que me grababa, editaba, los subía, y bueno, hubo algunos que se me hicieron virales, entonces yo me acuerdo de uno de esos. Sí, digo, con sus retos. Retos también. A nivel nacional. A nivel nacional, sí. Ese es el reto, porque efectivamente te digo, como no había mucho tiempo para me voy a poner a hacer campaña. Entonces yo aprovechaba cuando estaba haciendo ejercicio y pues pero además estaba dando información, porque el nicho que yo ocupé justo fue orientar, primero, temas de paridad, que ahí fue donde empecé a jalar para municipios de Veracruz, pero el segundo fue para las personas que también estaban en campaña, ¿no? Dije, a ver, si yo que estoy en la materia electoral, a veces hay cosas que desconozco, pues las personas que no están en materia electoral, ¿qué van a hacer en campaña? ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo los van a fiscalizar? Yo me dediqué a informar los acuerdos que iba sacando el Instituto Nacional Electoral punto por punto, y a veces solo me daba tiempo, pues estoy haciendo ejercicio, pues estoy grabando y después lo subo, y ese justamente fue uno de los que se me hizo viral y que salía hasta en el medio nacional haciendo ejercicio, porque digo, y ahí mira, tiene un lado positivo y un lado negativo. El lado positivo fue que finalmente pues yo tuve cobertura nacional. ¿Cuál fue ese punto negativo? Que finalmente, pues ahí tuve los estereotipos, ¿no? Primero, ¿cómo una magistrada va a estar haciendo ejercicio, pues en ropa propia de ejercicio, ¿no? Un short
un Un top, top. ¿no? Haciendo ejercicio. Y luego, pues ahí haciendo estereotipos, ¿no? De, pues si la elección judicial, si la magistrada sigue así, la elección judicial va a estar buenísima, no sé, cosas así, ¿no? Pero la verdad es que fue una gran experiencia. Vi que soy capaz también pues, de superar un reto más, como fue hacer una campaña electoral, y pues ahora, bueno, cumpliendo con mi función, que me quedan ya 7 años y medio, porque es por 8 años ahora que gané la elección. Si no hay otra reforma, pues estaré hasta el 33. O si no hay otro reto también, por otro lado, que te invite a que lo superes, ¿no? Sí, claro, claro. La verdad es que Sí, somos mujeres de retos. Creo que por eso, en sí, cuanto nos conocimos, sí, hubo esa empatía, ¿no? sí, Como tú dices, tú en un tema ahí de hombres y, pues bueno, tú poniendo tus conocimientos, diciendo, es que así es, ¿no? Y yo también pues siguiendo todos los retos que ha implicado, además no solo la parte profesional, sino además combinarla sí, con la parte personal, ¿no? O sea, claro, el hecho de ser mamá sí. y trabajar no es nada fácil, porque siempre tienes ese sentimiento de debería de estar más tiempo con mi hijo, ¿no? Y tienes razón en el sentido en que mencionas cuando tienes todos estos logros, y a mí me parece que tenemos una gran responsabilidad, que significa el hecho de que la gente confía en ti, que quienes te apoyaron, que es, bueno, la cantidad de diputados y de las instancias en las que estuviste que siempre te apoyaron, es similar también a lo que yo viví. O sea, me parece que cuando a mí me aprueba el 100% de los diputados presentes, lo que nunca había ocurrido, pues obviamente que significa un gran compromiso. Y luego yo empiezo a recibir como 1000 mensajes donde me dicen, Delia, qué bueno que eres tú la titular del órgano de fiscalización. Eso se requería en Veracruz. No, obviamente que para mí significa de por sí la gran responsabilidad que los diputados confiaran en mí, pero también de la gente, de la ciudadanía, y lo que espera la sociedad es siempre reglas claras, orden, y que los resultados de las auditorías se den a conocer y que vayan en los términos en los que la realidad es la que está presente, Claro. que coincida eso. Y entonces en esta responsabilidad de la que hablamos, en lo profesional, resulta que también para lograr eso necesitas tener en casa toda una estructura muy clara, consciente de esa responsabilidad que significa tu trabajo. Y cuando eres mamá, entonces ahí pues ocurre que estando los hijos pequeños, una llega a sentir culpa. A ver, cómo el trabajo me absorbe tanto que tengo tan poco tiempo para mi criatura. Y yo alguna vez por ahí leí que cuando somos felices en el trabajo, y eso le digo yo a las compañeras, a las mamás de la oficina, si somos felices en el trabajo, esa felicidad la transmitimos a los hijos, la transmitimos en nuestro espacio familiar, y lo que se ve es una mujer plena, consciente de la responsabilidad, pero que ama lo que hace, y por lo mismo ama compartir y ama y transmite el amor a los hijos. Yo veía a mis hijos, por ejemplo, que decían, mamá trabaja. No, 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 es que mamá está trabajando. O sea, mamá es una mujer responsable, profesional, pero que da ejemplo de responsabilidad también. Nosotras hemos sido ejemplo para nuestros hijos. Bueno, tú para tu hijo. Efectivamente, sí, ¿no? Y ya la satisfacción cuando ves que ya ahorita ya tenemos hijos profesionistas, ¿no? Mi hijo ya Sí. es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, que ya está trabajando y que lo ves replicando justo con ese amor a su profesión, con esa responsabilidad, y entonces ahí está la satisfacción. No pasé tanto tiempo, pero fui buen ejemplo. Entonces, Eso. eso es lo que Sí. las mujeres también que están trabajando, que aspiran a trabajar, pues deben de tener en cuenta. Ujú.
cuando es uno joven sí siente uno esa responsabilidad, esa culpa, como bien lo dices, pero a la larga la verdad es que la satisfacción es Sí, grande. sí, sí, sí. Hace poco yo comentaba, yo decía, es que cuando una mujer está bien, cuando una mujer está equilibrada, el mundo está en equilibrio, el mundo está bien, alrededor está bien, pero no lo digo yo, lo dice Marta Lamas, o sea, Nada más. alguien experta en el tema, Claro. Marta Lamas. Entonces, yo esa frase me acuerdo que la tomé en alguna ocasión, en alguna conferencia y dije, es cierto, porque somos eje de la Ujú. familia. Y entonces, pues hay que llevar a los hijos por ese sendero en el que puedan ser independientes, autosuficientes y sobre todo felices. Y enseñarlos, ¿no? Tener que ellos aprendan y sean responsables. Y Eva, ¿qué mensaje pudieras darle a las jóvenes, especialmente a las niñas, a las jóvenes, por toda esta trayectoria y toda esta experiencia que has tenido en tu desarrollo profesional y como mujer? Pues yo a las mujeres jóvenes, o qué les puedo decir, la verdad es que ahora, por fortuna, las mujeres ya por este camino que hemos abierto, yo veo a mujeres jóvenes muy seguras ya de lo que quieren, que saben que sí se puede. Y yo, por mi experiencia, les puedo decir que con constancia, con disciplina, porque sobre todo eso es yo lo que les digo a mi equipo, con disciplina es básico, porque no solo basta que seas una mujer inteligente, no, tienes que ser constante y tienes que sobre todo tener mucha disciplina para poder lograr tu objetivo. Pero claro que se puede, no importa que vengas de un nivel en donde digas, no, pero es que yo, mi familia, pues no tiene recursos económicos, por decir algo. Claro que se puede, solamente tienes que proponerte ese objetivo de manera clara y seguro lo vas a lograr. Qué bonito, me gusta mucho. ¿Te parece bien que nos quedemos con esta frase? Para todas ellas, con constancia y disciplina, puedes lograr tus sueños, Me encanta. porque es cierto. Tenía yo una maestra que fue una guía, fue mi jefa, de aquí de Jalapa, por cierto, en la Procuraduría Fiscal Federal. La recordamos mucho, otra compañera y yo, porque estuvimos juntas allá en la Procuraduría Fiscal. Y siempre la recordamos ahí en algunos temas, porque aparte del trabajo técnico y de lo que aprendíamos en la Procuraduría, era la parte humana, ella muy humana. Y siempre nos decía eso, hay que tener constancia y disciplina para todo. Necesitamos constancia y disciplina. Y sí, yo digo, es cierto, o sea, esto es lo que tenemos que hacer, porque a pesar de los obstáculos, vamos a ser perseverantes y vamos a lograr el objetivo. Entonces, lograr el sueño que todas queremos lograr obtener, yo creo que son elementos fundamentales. Muchas gracias, Eva querida, muchas gracias por estar el día de hoy con todas y todos. Muchas gracias a nuestro público que nos ha estado acompañando esta noche y que pues nos vamos a volver a ver. Estoy segura que ya después para comentar los temas del Mundial y otros temas, otros triunfos que vayan surgiendo, vamos a reunirnos nuevamente con la magistrada Eva Barrientos. Muchas gracias por ser la madrina del programa, además, porque el día de hoy iniciamos con el pie derecho teniendo aquí a una gran profesional, una gran mujer y una gran amiga. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias y mucho éxito, maestra Adele. Gracias, gracias, gracias.